Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Lo prometido es deuda, y tal y como les anunciábamos la pasada semana, pues hoy vamos a hablar sobre el rechazo al plan de ajuste municipal del Ayuntamiento de Úbeda por parte del Gobierno central. No pudo ser la pasada semana, puesto que se encontraba en reuniones a propósito de este tema el concejal delegado del área de Hacienda del consistorio ubetense, pero esta noche sí lo tenemos aquí. Francisco Jurado, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y como siempre nos acompaña nuestro compañero Francisco Ruchico. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Y un tema que yo sé que a ti te interesa además como ubetense y que bueno, teníamos muchas ganas de abordar desde hace ya algunos días. Le agradecemos a Francisco Jurado que en una coyuntura que me imagino para un ayuntamiento no es fácil, y para una concejalía de Hacienda tampoco es fácil, esté aquí esta noche dando la cara con toda la ciudadanía aquí en 9 La Loma. Y como siempre, bueno, pues Chico, te toca abrir el turno de intervenciones. Tenemos que decir que estamos esperando, como siempre, temas laborales, que eso sí que es sagrado en los tiempos que corren. Estamos esperando a nuestro compañero Luis Carlos Latorre, que se incorporará a lo largo del programa, y ahora ya sí, te cedo el turno de palabra. Un tema farragoso que está en la calle, pero que está muy mal, que es más de boca a boca, se ha explicado muy mal. Yo le agradezco a Paco Jurado de que seamos los primeros para enterarnos y saber qué está pasando y que dé la cara. Todos los oyentes saben que el pueblo, los ciudadanos, los ubetenses, toda la gente en general valoramos siempre de una forma muy positiva la sinceridad en un político, la humildad y el realismo. Me parecen las virtudes fundamentales, y más en estos tiempos. Y lo cierto, Paco, es que para mí, a título personal, tiene un efecto extraordinario que alguien como tú, con prestigio, con credibilidad, por tu trayectoria política, esté aquí y que le vaya a decir a Úbeda lo que ha pasado, si hay soluciones, si puedes transmitirnos seguridad o va a estar inseguro. Es decir, me parece que va a ser la clave que estés aquí sentado con nosotros. Yo estoy seguro de que tú vas a decir la verdad. Estoy completamente seguro, porque está en la calle y hay demasiada gente metiendo mano en este asunto. Por lo que yo he estudiado, por lo que he podido leer, Hacienda ha rechazado planes de ajuste de los ayuntamientos por 3 razones fundamentales. Aquí a mí me llega por medio de comunicación que en Úbeda ha dado 4 razones que son tipo. ¿De verdad el Ayuntamiento de Úbeda no cumple ninguna de las 4 razones que ahora vamos a desarrollar para que nuestros oyentes sepan en qué situación real está el Ayuntamiento de Úbeda? ¿De verdad el Ayuntamiento de Úbeda es esto lo que está pasando? Bueno, efectivamente las razones son unas razones tipo. Aproximadamente un 15% de los ayuntamientos que tenían que presentar, españoles que tenían que presentar el plan de ajuste al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha sido un 15 el que se le ha rechazado, por diferentes motivos, como en el caso de Úbeda ha sido porque el plan de ajuste no se ha considerado suficiente para poder afrontar lo que se nos pedía por parte del Ministerio. En otros casos ha sido porque directamente los plenos no han aprobado el plan de ajuste en otros ayuntamientos, o bien porque los ayuntamientos han decidido no presentar el plan de ajuste. Las razones de la negativa efectivamente son razones tipo, y efectivamente son 4. Se está hablando de que al parecer solamente hay una razón, ¿no? Y es que el Ayuntamiento de Úbeda no ha ajustado las tasas y los precios públicos al coste real de los servicios, ¿no? Ese podría ser una razón, ¿no? El plan de ajuste que nosotros finalmente se aprobó en el Pleno contemplaba una modificación de las ordenanzas fiscales y una subida en años venideros de 1 punto por encima del IPC. Y también contemplaba la posibilidad de modificar algunas ordenanzas fiscales y eliminar algunas bonificaciones que existían. Pero por parte del Ministerio no se ha considerado suficiente. Pero hay otras razones de peso que son en el Ayuntamiento de Úbeda, que vienen, digamos, de atrás, que son, digamos, la consecuencia de los últimos 15 o 20 años de gobierno en el Ayuntamiento de Úbeda. Como es el elevado endeudamiento que desde el punto de vista contable el Ayuntamiento tiene, a pesar de que al Ministerio ya se le había dado un adelanto de lo que es la liquidación del año 2011
que tiene un resultado mucho más positivo que el del anterior, es decir, el endeudamiento ha bajado bastante, y a pesar de eso sigue habiendo un endeudamiento. ¿Y por qué el Ayuntamiento de Úbeda tiene una tesitura también especial? Y es que la deuda del Ayuntamiento de Úbeda mayoritariamente no se concentra solo en los proveedores, sino que hay otras deudas que este Real Decreto no contemplaba. El Ayuntamiento de Úbeda, de épocas anteriores, tiene deudas con otras administraciones públicas. Quiero recordar yo aquí la Seguridad Social y la Diputación Provincial, y tiene también deudas provenientes de otros expedientes administrativos que tampoco contemplaba el decreto, como es la expropiación de terrenos y fundamentalmente la expropiación de terrenos y algún que otro expediente o convenio urbanístico que quedó por ahí, digamos, sin finalizar. Entonces existe una deuda importante, es decir, que incluso ahora cuando los proveedores cobren, al Ayuntamiento de Úbeda se le seguirá quedando un remanente negativo y una deuda, evidentemente mucho menor, pero todavía seguirá existiendo. Y por consiguiente, esa es una razón también fundamental. Luego se daban otras, que son razones tipo, como es también el alto nivel de lo que es deuda financiera, es decir, la deuda que se tiene a los bancos, que efectivamente también es importante. Y bueno, se venía a decir por último que el plazo del periodo de pago a proveedores estaba muy por encima de lo que es la media que el Ministerio considera. Pero vamos, yo creo que fundamentalmente las razones han sido el endeudamiento general que el Ayuntamiento tiene y bueno, y luego evidentemente hay que decirlo alto y claro, el plan de ajuste que el Partido Popular presentaba inicialmente la corporación era más ambicioso en el sentido de que era más... tenía mayores ajustes, contemplaba mayores ajustes y finalmente vimos la necesidad, teníamos que dulcificarlo porque no estábamos seguros del apoyo que pudiera tener el plan de ajuste en el Pleno, que al fin y al cabo el organismo del Ayuntamiento lo tenía que aprobar. Esto, sin lugar a dudas, ha hecho que el plan de ajuste se dulcificara, se quedara más light, por así decirlo, y claro, eso también indudablemente ha contribuido a que haya sido rechazado. Si el plan de ajuste hubiera sido más fuerte, digamos, pues posiblemente se lo hubiera aceptado, pero en todo caso son posibilidades porque no sabemos tampoco lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero estamos convencidos de que el plan de ajuste era más ambicioso, contemplaba medidas más drásticas y algunas de ellas tuvimos que sacarlas porque no teníamos claro qué iba a pasar en el Pleno. Una cuestión, Paco, porque sí que se ha comentado, se ha dicho en rueda de prensa, pero me parece sumamente importante reiterarlo y que quede muy claro porque son muchos los proveedores pendientes de pagar y estaría muy bien que se quedaran tranquilos, si hace falta decirlo N veces, pues habrá que decirlo, pero que se quedaran tranquilos porque eso es algo muy importante. Los proveedores van a cobrar. Sí, por supuesto, digamos, la parte de bonanza que tiene todo esto es que efectivamente los proveedores van a cobrar con plan de ajuste o sin plan de ajuste. Eso es evidente, ya lo decía el Real Decreto Ley de 24 de febrero y simplemente la diferencia es la forma en que el Ayuntamiento va a devolver ese dinero, pero los proveedores van a pagar. Es verdad que como no están, el Ayuntamiento de Úbeda no está, digamos, en los ayuntamientos de plan de ajuste aprobado, pues lo que ahora están haciendo estos ayuntamientos, que es aprobar sus respectivas operaciones de financiación, el Ayuntamiento de Úbeda no lo está haciendo, pero indudablemente un poquito más tarde, está prácticamente a punto de salir la orden ministerial que va a regular efectivamente el pago de los ayuntamientos que no tienen aprobado el plan de ajuste y los proveedores van a cobrar. No puedo yo adelantar aquí la forma porque realmente tampoco se nos ha explicado. No sabemos si directamente, como el Ministerio tiene todo el listado que se le ha enviado de los proveedores con números de facturas, CIF, números de cuenta, si el Ministerio a través de las entidades financieras lo va a hacer directamente o si el dinero va a llegar al Ayuntamiento y el Ayuntamiento es el que va a hacerlo. No lo puedo decir porque realmente no lo conozco, pero la realidad es que van a cobrar hasta el último céntimo de euro, por supuesto. Para empezar a coger ya... Porque, vuelvo a decir, has dicho la verdad, has sido humilde y has sido sincero, pero eres político y te escapas. Vamos a coger este tema ahora, este toro por los cuernos, vamos a enfrentarnos por cualquier parte y vamos a seccionarlo para que nuestros televidentes se enteren.
Los datos que salen hoy miércoles, es que los ayuntamientos que sí han tenido la suerte de que lo aprueben el plan de ajuste van a pagar un interés en torno a un 6%, que es un 5,93%. Eso implica, y son declaraciones de Montoro, eso implica de que el Ayuntamiento de Úbeda, que todavía no salió el Real Decreto, los proveedores que tienen facturas van a cobrar, eso implica que vamos a tener que pagar un altísimo porcentaje, mucho más. Y el dato curioso que da el ministro Montoro hoy es que literalmente, y lo interpreta el chico, lo interpreta cualquier buen oyente, es que los ayuntamientos van a estar intervenidos por Hacienda, y lo ha dicho así de claro, es decir, nosotros vamos a estar intervenidos, ni más ni menos, es decir, que eso que tanto tenemos, que Europa va a hacer con España, Hacienda lo va a hacer con los ayuntamientos a los que no se nos ha aprobado este plan de dinero. Pero Paco, vamos. Yo me gustaría saber un dato para saber a qué leche va a pasar en esta mi ciudad, en Úbeda, porque lo que yo sé es que el Estado, el Ayuntamiento de Úbeda, es verdad que tenía ya un plan que les debe a la Seguridad Social, tiene problemas con algunas administraciones, y que ya el Estado le está cogiendo una participación sobre los ingresos del Estado, sobre el famosísimo PIC, que es cómo se va a pagar tanto a los ayuntamientos que le han aprobado el plan, como van a cobrar ellos los 13 millones de euros que van a pagar a los proveedores que le debemos los ubetenses. Le explicamos a la gente, tú se lo explicas si quieres mejor y más rápido, que el Estado, en función de los habitantes y en función de ciertos convenios urbanísticos, todos los meses o todos los trimestres manda cierta cantidad de dinero para la supervivencia de los ayuntamientos, y que de ese dinero que manda, que son hoy por hoy, que no hay convenio urbanístico, es el ingreso principal que tienen los ayuntamientos, ¿estás de acuerdo conmigo? Va a pillarse la tajada que le corresponde. Literalmente nos van a intervenir, que no es ni malo ni bueno, pero es una verdad. Bueno, es una verdad. Y ahora dime una cosa. Los datos, las excusas que te dan es: el ayuntamiento no recoge ingresos suficientes para financiar sus gastos corrientes. Esto, Paco, ¿qué está pasando? Es que las previsiones de ingresos que tiene el ayuntamiento de Úbeda para este año son tan pequeñas porque ya no hay margen para subir impuestos, por eso no se han creído. Es decir, estamos en un nivel ya muy alto de la tasa de impuestos en el Ayuntamiento de Úbeda. Es una de las razones que han dado. El Ayuntamiento de Úbeda ya tiene muy poco margen para enganchar impuestos, es decir, hay muy poco margen para coger IBI, muy poco margen para coger los impuestos que tienen de transmisión estatal. ¿Es una de las razones? ¿Se lo decimos así o no? No, vamos a ver. Bueno, evidentemente el plan de ajuste contemplaba una subida de tasa y precios públicos, yo lo he dicho, no excesiva, no muy alta, era un punto por encima del IPC anual. Sí, pero tasa y precios públicos no son los ayuntamientos, pero la tasa principal es el IBI. No es así, efectivamente no es así, porque además yo tengo que poner otro ejemplo. El Ayuntamiento de Úbeda, por ejemplo, podía haber hecho lo que, por ejemplo, ha hecho un ayuntamiento socialista como el Ayuntamiento de Linares, y es que durante los 10 años de amortización de la operación de préstamo para pagar a los proveedores, ha decidido que ese 4% de subida del IBI que había aprobado el Gobierno central, mantenerlo durante los 10 años. Eso lo ha hecho el Ayuntamiento de Linares, con el apoyo además de Izquierda Unida. Es decir, que margen para subir impuestos, por supuesto que hay, y que había, y que sigue existiendo, tanto el IBI como las tasas y los precios públicos. Yo tengo que recordar aquí, y lo que estoy diciendo es una realidad que conocen todos los concejales del Ayuntamiento de esta corporación y de corporaciones anteriores, que durante muchos años aquí en el Ayuntamiento de Úbeda se vienen prestando muchos servicios de forma deficitaria. Prácticamente todos los servicios que se prestan le cuesta dinero. Bueno, excepto el cementerio, porque el cementerio evidentemente se autofinancia por el coste de los enterramientos, no tiene tampoco, pero excepto el cementerio prácticamente todos los demás son deficitarios. Instalaciones deportivas, servicios de autobuses urbanos, es decir, muchos servicios que se prestan por el Ayuntamiento, todos son deficitarios. Entonces, efectivamente, la cuestión es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Quién es el que es capaz de equilibrar los ingresos que son necesarios para prestar esos servicios. Políticamente siempre se ha pensado que el Ayuntamiento debía prestar los servicios de forma deficitaria. Eso es una transmisión durante 20 o 25 años que nos lo han dicho. El Ayuntamiento no tiene que tener de Úbeda dinero. Políticamente siempre se ha decidido en diferentes corporaciones, fueran del signo político que fuera, que no. ¿Por qué? Porque en el momento que se quería tocar, por ejemplo, las tasas, los precios públicos de las instalaciones deportivas, bueno, esto no puede ser, no podemos, porque la gente, porque los usuarios, pero la realidad es que, y a pesar de que hay usuarios que luego dicen, no, pues si me cuesta menos jugar al fútbol en tal sitio, en Torre Perogil o en Jodar,
pagar. Bien, pero a pesar de eso, los servicios son deficitarios y el Ayuntamiento de Úbeda tiene que ponerle dinero. Entonces, ahí hay un margen de maniobra. En cuanto a lo que comentaba, importante, en cuanto a lo que comentaba de la intervención, vamos a ver, yo aquí hay una cosa que tengo muy clara, y es que la diferencia entre que esté aprobado el plan de ajuste y no esté aprobado el plan de ajuste es una diferencia que se concentra en tres cosas fundamentalmente. En que los ayuntamientos que no hemos tenido aprobado el plan de ajuste no vamos a contar con los 2 años de carencia que tienen los demás, en que posiblemente el plazo para pagar, para devolver ese dinero, no sea el de los ayuntamientos con plan de ajuste aprobado, es decir, no sea el de esos 10 años, posiblemente, tampoco lo sabemos todavía, y poco más. Es decir, la ley de estabilidad presupuestaria, lo que tú decías del ministro Montoro, es un mensaje a todas las administraciones públicas. Es decir, que parece que aquí se ha demonizado de alguna forma a aquellos ayuntamientos que no tienen el plan de ajuste aprobado, como si fueran bichos raros, porque parece como si el que no tiene el plan de ajuste aprobado estuviera en una situación caótica, y la situación a lo mejor es menos caótica que la de que otro que tiene aprobado el plan de ajuste. Y yo, aprovechando que estoy en las cámaras de 9 La Loma, le voy a decir, yo como concejal de Hacienda y este equipo de gobierno, durante 11 meses que llevamos casi un año en el Ayuntamiento de Úbeda, no hemos tenido en absoluto ningún problema, ninguna mensualidad de pagar la nómina. Y sin embargo, hay ayuntamientos, como por ejemplo le ocurre al Ayuntamiento de Baeza, que a pesar de tener el plan de ajuste aprobado por las medidas que ha decidido adoptar, pues por ejemplo sí tiene esas dificultades. Es decir, que tampoco hay que demonizar esto, es decir, que la situación es mala para todo el mundo, y que ayuntamientos con plan de ajuste y sin plan de ajuste, yo no voy a utilizar la palabra intervención, pero hay una ley, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y el Ministerio de Hacienda lo que sí tengo muy claro es que va a vigilar quienes tengan el plan de ajuste aprobado, el cumplimiento de ese plan de ajuste, porque para eso se ha presentado, y quienes no lo tenemos, pues nos lo va a exigir. Si el Ayuntamiento de Úbeda más tarde o más temprano va a tener que hacer un plan de ajuste, porque así se nos transmitió además en el Ministerio la semana anterior, cuando en la visita que giramos el alcalde y yo, el que habla ahora mismo, al secretario de Estado de Administraciones Públicas. Y se lo dijo de forma muy clara, es decir, que ¿por qué? Porque el plan de ajuste es la única forma, garantía que el Ministerio tiene de que el Ayuntamiento va a poder afrontar esa nueva situación de pago, a pesar de que efectivamente en el Ayuntamiento de Úbeda la modalidad de pago no sea a través de una operación financiera, sino que, como tú bien decías, se nos va a retirar de la participación de los impuestos del Estado mensual que reciben todos los ayuntamientos, se nos va a retirar. Ahora, ahí es donde está la incógnita y la negociación que la semana anterior estuvimos haciendo en el Ministerio. Hasta que nos salga esa orden ministerial, no sabemos qué porcentaje se va a retirar del pie. Sabemos el tope. El tope no puede superar el 50% porque así está establecido por ley. En el caso del Ayuntamiento de Úbeda, además, actualmente no podría superar el 45% porque ya se nos está reteniendo un 5%. De la Seguridad Social. No, el 5 que se nos retiene no es porque seamos malos ni deudores, se nos retiene porque el Ministerio está haciendo una liquidación a su favor de los ejercicios 2008-2009. Esto lo está haciendo en todos los ayuntamientos, que recibieron dinero de más. El que recibió dinero de más, pues ahora tiene que devolverlo poco a poco. Entonces nosotros ya desde hace unos meses venimos percibiendo un 5% menos, 28.000 euros, vamos, menos todos los meses. Entonces, como ya hay un 5% que se nos retiene, podríamos llegar como máximo a un 45%, ese es el máximo. La cuestión o la negociación es intentar conseguir bien o que el porcentaje sea menor o que el plazo para de retirada de esa parte del fondo sea mayor. Sí, bueno, yo he dicho las declaraciones que ha dicho hoy miércoles el ministro Montoro, es decir, Hacienda tomará rienda de las cuentas de los ayuntamientos, y para mí eso es una intervención, llamado de otra manera. Otro de las 4 razones que se daban, muy enreversadas y aburriríamos a los televidentes, pero literalmente decía que las previsiones de ingresos corrientes presentados, es decir, las previsiones de ingresos que tenía el ayuntamiento corrientes, no son consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la entidad local en el ejercicio del año 2009-2010. Vamos, para que no se pierdan los oyentes. Del 2009 a 2011, para que no se pierdan los oyentes. ¿Es que el ayuntamiento ha inflado sus cuentas como se hacía en el gobierno cuando gobernó Juan Pizarro con un pacto con el Partido Andalucista? Es que habéis presentado unas cuentas diciendo es que tenemos previsto conseguir tantos ingresos y Hacienda no ha pillado. No ha pillado, porque si durante el año 2009 y del año 2011 esto es lo que hemos ingresado y Úbeda hemos visto que se mantenía estable, de que ya no hay convenio urbanístico, ya no hay esto,
Aquí ha pasado algo para que den esta razón. Explícamela. Bueno, yo... o el ayuntamiento, tú, yo es que no dudo, pero ¿cómo se han presentado? ¿Qué cuentas se han presentado? ¿Qué previsiones de ingresos habéis presentado para los siguientes 10 años? ¿Son ficticias? No son ficticias. Estaban perfectamente calculadas por un trabajo muy serio y muy riguroso por parte de la intervención municipal. Es decir, las previsiones que se daban en cuanto a lo que era del crecimiento del IBI eran correctas. Las previsiones que se daban, los cálculos que se daban en cuanto a las pequeñas modificaciones de algunas tasas y precios públicos, la amortización del porcentaje de plazas que se propuso, todo estaba perfectamente calculado. Es más, si nosotros cogiéramos la propuesta de ese plan de ajuste y sumáramos lo que se recaudaba de más y lo que se dejaba de gastar de menos, pues prácticamente nos aproximábamos mucho a la cantidad que anualmente el ayuntamiento necesitaba para afrontar el pago a proveedores. Pero, repito, hombre, nosotros no hemos estado en la cabeza de los técnicos que en el Ministerio han valorado esto, pero estamos completamente seguros de que había unos baremos. Y evidentemente un ayuntamiento, a pesar de haber reducido, como se va a presentar en muy pocos días en el pleno de la corporación, la liquidación del presupuesto del año 2011, pues tenemos una liquidación donde se ha reducido en más de 5 millones de euros el remanente negativo. Entonces, a pesar de que se está yendo por la buena senda, por el buen camino, pero al Ministerio le ha parecido que para un municipio de 36.000 y poco habitantes, pues el endeudamiento es importante. Entonces, repito, el plan de ajuste no tenía ninguna trampa, porque además no tiene sentido, porque tenía que demostrarse que éramos capaces de conseguir el dinero necesario para pagar. Lo que ocurre, yo lo he explicado antes, es una conjunción de cosas, los baremos, la situación, digamos, del Ayuntamiento de Úbeda, y que luego ese plan de ajuste no ha sido lo atrevido que debía de ser, y eso es fruto de una decisión política del Pleno del Ayuntamiento de Úbeda y de una propuesta que hubo que dulcificar. ¿Y por qué? Porque se tenía miedo. Yo tengo que decir aquí que yo estoy escuchando las manifestaciones de los grupos políticos de la oposición, de algunos, otros merecen todo mi respeto porque están siendo prudentes y además en su momento colaboraron con el equipo de gobierno y hicieron propuestas. No se puede estar diciendo ahora, como se está diciendo por el Partido Socialista, que hay que convocar una comisión de Hacienda ya, que bueno, que esto hay que tal, que el Ministerio, que el Estado, que no interviene, que nos van a exigir unas medidas, que cuando efectivamente en su momento, cuando se pudieron aportar ideas, pues evidentemente se miró hacia otro lado y se echaron balones fuera. Entonces, ¿ahora por qué? Porque ahora ha venido el problema, entre comillas. Este problema yo lo anuncié en las comisiones de Hacienda que se hicieron, y yo dije que si el plan de ajuste no era aprobado por el Ministerio, íbamos a pagar directamente de la retención de la participación. ¿Lo preveía de algún modo, Paco? Si eso lo decía el Real Decreto de 24 de febrero. ¿Pero preveías que no fuera aprobado? No, yo no lo preveía. Nosotros teníamos confianza en que podía ser así. Éramos conscientes de que el plan no era lo riguroso, a ver si sabes la palabra, lo consistente, o no abordaba las medidas de una forma tan drástica, quizá, mejor la palabra es drástica, como tenía que haber sido, ¿no? Y bueno, y yo con eso, esto es culpa de todos, ¿no? Pero indudablemente ha faltado colaboración. Entonces yo por eso ahora en estos días lo que digo es que está muy bien que cada partido político critique lo que crea conveniente y critique las medidas del gobierno y critique lo que considere oportuno, pero yo creo que lo que es necesario es más colaboración y menos alarmar a la opinión pública, porque a veces las declaraciones lo que hacen es alarmar. Yo estoy escuchando en estos días, bueno, pues alguien está vaticinando ya que el Ayuntamiento de Úbeda no va a poder pagar las nóminas y bueno, que esto va a ser el acabose y cuestiones que además se dicen sin conocimiento de causa en ninguno. ese sentido se puede estar tranquilo de momento. Bueno, yo aquí puedo decir lo que puedo decir al día de hoy. Yo no soy tan pesimista. Es más, porque ahora al menos controlamos, una vez que sepamos lo que tenemos de menos mensualmente en el ayuntamiento, pues habrá que hacer los ajustes necesarios a la hora de aprobar el nuevo presupuesto, a la hora de adoptar medidas, pero sin dramatismo y sin que nadie empiece a alarmar antes de tiempo, porque nosotros estamos convencidos de que es muy probable que, aunque sea con la retirada del PIE, el Ayuntamiento de Úbeda anualmente venga a pagar lo mismo que hubiera tenido que pagarle al banco a la operación, Paco, a través de la operación financiera. Casi 7%, en algunos casos puede ser incluso más. Es verdad que tenemos que pagarlo a partir de ya,
y no tenemos esos 2 años de carencia. Pero repito, las condiciones van a ser las mismas. Se nos dijo en el Ministerio que el tipo de interés que va a tener la retención del PIE es el mismo que el que van a tener las operaciones de préstamo de los ayuntamientos que tienen aprobado, el mismo. No se nos especificó, se nos dijo que oscilaría entre un 5 y un 6%, y es el mismo. Se nos dijo que era exactamente el mismo, porque además el Estado lo va a hacer de la misma forma. El Estado no va a coger de su arca ni de su bolsillo y le va a adelantar al Ayuntamiento de Úbeda los 13 millones de euros que tiene que pagarle a los proveedores, sino que lo va a financiar a través de las entidades de crédito. Entonces, lógicamente, el tipo de interés va a ser el mismo. Por consiguiente, yo creo que lo que tenemos que ser es cautos, lo que tenemos es que esperar a que salga la orden ministerial y vamos a esperar a ver lo que ocurre. En el peor de los casos, ¿qué puede ocurrir? Que el Ayuntamiento de Úbeda tenga un 45% de retención mensual. Pues nada, pues habrá que adaptarse a lo que hay. Afortunadamente el Ayuntamiento de Úbeda cuenta con otros ingresos, y teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pues si hiciéramos el cálculo, si nosotros calculamos lo que es un 45% del PIE y lo multiplicamos por 12, pues no difiere mucho de los 2.300.000 euros que necesitaba el ayuntamiento para pagarle por vía anualmente. Se hubieran aprobado, ¿no? Es decir, tal y como tú lo explicas, tal y como yo quiero entenderlo, y siempre entre comillas, porque luego esto cambia, a mí me da mucha garantía de que la tutela del Ayuntamiento de Úbeda pase por el Ministerio de Hacienda. A lo mejor no me sentaría tan bien si fuera del Partido Socialista o si fuera un ayuntamiento socialista, pero a mí me da mucha garantía, porque a mí me da la impresión de que esa tutela efectiva que yo llamo intervención, y me parece que lo llamo con corrección, a mí me da la impresión de que no va a dar lugar a lo que ocurrió años antes, que tú como concejal has estado, donde aquí se han acometido cosas muy raras en el Ayuntamiento de Úbeda, que han engordado una deuda de manera tal que hasta el día de hoy no se han hablado de las cifras que estábamos hablando. Es decir, ¿a ti qué te parece esta situación? Hombre, yo desde un punto de vista económico y teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, la crisis generalizada, a mí me parece una garantía. Exacto. Pero ya no una garantía, sino también una garantía de que los ayuntamientos durante un tiempo cambiemos el chip y nos adaptemos a la situación real que están viviendo los ciudadanos. Y entonces, pues, cuando la crisis aprieta y cuando las circunstancias aprietan, yo creo que todos nos damos cuenta de que hay cosas que son prescindibles y en otras ocasiones no. La obsesión, digamos, o la labor del político es hacer cosas para su ciudad y en beneficio de sus ciudadanos. Pero cuando llegan situaciones como estas, pues yo muchas veces lo comparo y se me dice que no es comparable, hombre, salvando las distancias. Esto es igual que una economía doméstica. Evidentemente, en una situación cuando no hay dinero, cuando en una familia no hay ingresos o los ingresos se han reducido, no creo yo que vaya nadie de la familia a un concesionario de coches a financiar un vehículo caro, ¿no? Ni a lo mejor pues tienen que prescindir de las vacaciones o de, pues igual, los ayuntamientos tenemos que prescindir y tenemos que centrarnos en aquellos servicios que realmente vayan directamente a los ciudadanos más necesitados. Y yo creo que es el momento de eso, de que exista esta recesión necesaria, que además la estamos viendo día a día, la estamos alarmando, pero en realidad es así, y se sea del signo político que se sea, porque por ejemplo la Junta de Andalucía acaba de anunciar una serie de medidas. Claro, es muy fácil al que es de otro signo político decir que se están adoptando esas medidas porque el gobierno central me está obligando, pero en el fondo todos esos políticos saben que esas medidas son necesarias a adoptar, porque lo contrario sería una auténtica locura. Entonces, se sea del signo político que se sea, y ahora en Andalucía gobierna el Partido Socialista con Izquierda Unida, y se están adoptando las medidas y se van a reducir los sueldos, todo aquello que se decía que el gobierno central había hecho. ¿Por qué? Porque hay que ajustar y hay que solucionar el grave problema de déficit que tiene este país y el problema de endeudamiento importante que tiene, y hay que adoptar esas medidas, por mucho que sean unas medidas negativas e impopulares, pero hay que adoptarlas. ¿Por qué? Porque si no, entonces sí es verdad que esto explota y entonces evidentemente ya no sabemos a dónde vamos. Y además explotar. ¿Cuánto va a cambiar, Paco, cuánto va a cambiar los presupuestos que todavía no se han aprobado en el Ayuntamiento de Úbeda con esto que no ha ocurrido? ¿Cuánto van a cambiar? Y me explico. Depende, y ahí te hago la pregunta muy capciosa. Los ingresos ahora que haya después de lo que está ocurriendo y de que Hacienda va a poner la lupa sobre el Ayuntamiento de Úbeda, los ingresos previstos van a tener que ser reales. Desde aquí no va a haber ni ingresos inflados diciendo, no, mire usted, es que voy a vender una casa, como ha ocurrido en otras
gobiernos locales. Está prohibido, además, por la ley de estabilidad presupuestaria está prohibido. Aquí en estos presupuestos nuevos que tú vas a tener que firmar, los ingresos previstos por multas por circulación ya no van a ser las bestialidades que se estaban hablando en el borrador que se lanzó hace poco, van a tener que ser muy reales. No, ya efectivamente ya no se puede inflar los ingresos de los... ni nada, porque vamos a estar bajo no se puede, en general, no se puede vivir por encima de las posibilidades de uno. Hay que ser realista y, hombre, por supuesto que va a haber cambios y va a haber ajustes. De hecho, yo creo que ya lo ha habido en este último año, a pesar de estar con un presupuesto prorrogado, lo cual además ha servido también para reducir ese remanente negativo, aunque es verdad que ha influido de forma muy importante otros factores. Pero yo creo que nosotros estamos actuando de forma consecuente y se han reducido aportaciones del ayuntamiento a eventos tan importantes como el Festival de Música Internacional de Música y Danza, de cualquier otro tipo de aportaciones que el ayuntamiento hace. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, porque evidentemente no hay otra... No hay, no se puede sacar. No hay, no se puede sacar. Entonces, por supuesto que va a haber cambios. ¿Cuáles? Pues eso se verá en su momento, porque primero todo tiene sus pautas. Primero tendremos que ver exactamente qué nos contesta el Ministerio. Una vez que el Ministerio nos conteste, también nos marcará un plazo también para adoptar unas medidas de ajuste, que tendremos que aprobarlas sí o sí. Y una vez que nos den esas pautas, pues lógicamente esas pautas habrá que trasladarlas junto con otras medidas que serán consensuadas con todos los grupos políticos, porque yo tengo que recordar aquí que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Úbeda. Claro, por eso es lo de aprobar sí o sí, ¿cómo se hace? Sin mayoría. Bueno, yo digo sí o sí porque llega un momento en que la responsabilidad política nos atañe a todos. Es decir, que cuando a uno le dejan solamente una puerta para salir, pues no tiene más remedio que meterse por esa puerta. Entonces, de alguna forma, estamos convencidos de que el Ministerio va a decir, bueno, pues si inicialmente ustedes no han seguido las pautas que tenían que seguir, pues ahora las siguen por ahí o la siguen por ahí, porque no queda otro remedio. Y entonces, pues dentro de la autonomía, que está muy bien que a todos se nos llene la boca, que los ayuntamientos tienen autonomía financiera y está muy bien, pero tienen que estar en este sentido controlados. Y todo eso se verá en los presupuestos, pero yo creo que sin dramatismo se prescindirá de lo prescindible y aquellas cuestiones donde haya que ajustar, pues y será una decisión además que yo espero que sea con la colaboración de la mayor parte de los concejales del ayuntamiento, porque todos estamos responsabilizados y todos somos responsables de esto. Yo como responsable político actualmente del área económica, pero los demás también, porque esto no es algo que beneficie o perjudique al Partido Popular que está gobernando ahora mismo, sino que es algo que beneficia o perjudica al ayuntamiento como institución de todos los ubetenses. Entonces yo creo que los políticos del ayuntamiento debemos de ser todos consecuentes, acercar nuestras posturas y adoptar aquellas medidas que sean necesarias, como de hecho se ha hecho. Y yo he puesto un ejemplo hace unos minutos con el Ayuntamiento de Linares. Prácticamente el Ayuntamiento de Linares, la única medida, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, la única medida, digamos, combativa, fuerte, que presentaba en el plan de ajuste era esa. Pero claro, cuando tú dices que vas a mantener una subida de un 4% en el IBI, en aquellos IBI que superen el valor medio, durante 10 años, claro, eso en un padrón como el Ayuntamiento de Linares, pues puede suponer, de hecho supone, estoy convencido, más de 2 millones de euros anuales de incremento en los ingresos. Evidentemente, claro, con medidas como esas, yo estoy convencido de que el Ministerio no ha puesto ningún inconveniente. Eso es lo que le ha faltado al plan de ajuste del Ayuntamiento de Úbeda. Pero claro, evidentemente, si se nos estaba criticando por un lado por parte de muchos grupos políticos diciendo que hay que ver, que las medidas de ajuste, que patatín, que patatán, que el IBI, que esto, que lo otro, pues evidentemente lo que no se puede es nadar y esconder la ropa a la vez. Evidentemente hay que ser valientes y hay que buscar posturas y medidas, una u otra. Yo no estoy, pues el IBI lo he puesto como ejemplo, una u otra. Ahora, evidentemente, quedándose retrasado diciendo no, es que el plan de ajuste, es que esto es muy negativo, es que tal y cual, es que esto. Pues entonces, así evidentemente no podíamos ser. Discúlpame, chicos, discúlpame, Paco, también, pero si os parece, vamos a descansar unos minutillos. Nos vamos a ir primero toma nota. Primero toma nota de la pregunta, que se la voy a. Que ya empiezo a apretarle las clavijas. Paco, y entonces. Quiero entender qué ha habido en estos 11 meses, repasando los 11 meses del gobierno vuestro de José Robles. Aquí hemos hablado de las trifulcas sobre la participación de la bajada de participación sobre los ingresos del IBI del Ayuntamiento de Úbeda y se admitió. Quiero entender
¿Es que hay algún pacto tácito entre vosotros y el Partido Socialista, el gobierno anterior? Cuando hemos descubierto de que las cuentas no son como eran, como nos lo habían dicho, ¿hay algún pacto tácito y hay un pacto de no agresión? Vale. Vale, no, pero se queda sobre la mesa la respuesta porque además acaba de llegar nuestro compañero Luis Carlos, que queremos que se incorpore rápidamente a esta mesa para participar en este debate. Unos minutitos de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en esta mesa en Actualidad Debate. Recordarles a todos ustedes que esta noche estamos hablando acerca del rechazo del plan de ajuste municipal ubetense por parte del Gobierno central, de cuáles han sido las razones y también cuáles van a ser las consecuencias. Lo explicaba muy claramente el concejal delegado del área de Hacienda, Francisco Jurado. Ha sido muy claro en cuanto a las razones y ha sido muy claro también en cuanto a las consecuencias. No hay que dramatizar, sobre todo no hay que asustar, decía el concejal, y por supuesto estamos de acuerdo en que no hay que alarmar a la población. Bueno, pues ha sido una noticia que imaginamos, no esperaba el ayuntamiento, no esperaba la ciudadanía, pero que, bueno, pues a partir de ahora habrá que tomar las medidas oportunas. Los proveedores se pueden quedar muy tranquilos porque van a cobrar todas aquellas deudas de las que dieron cuenta en tiempo y forma y de las que aún, lo recordaba el concejal en el descanso, pueden seguir dando cuenta porque se ha abierto un segundo plazo para aquellas personas que no tuvieron oportunidad o se les pasó el tiempo en su momento. Pero bien, vamos a recordar cómo terminábamos la primera parte para enlazar, y Chico le planteaba una pregunta muy clara al concejal. ¿Acuerdo tácito con el Partido Socialista, Paco? No, bueno, yo, si me permite, Encarna, quiero, matizando lo que tú acabas de decir, efectivamente, mandar otro mensaje de tranquilidad a aquellos proveedores que, bien porque se les pasó el plazo, bien porque tuvieron dificultades, se ha vuelto a ampliar el plazo para que se vuelva a solicitar bien los certificados individuales de deuda o bien a hacer los requisitos necesarios para cobrar. Yo he de recordar aquí que hay unos certificados individuales, digamos, pendientes que no se han aceptado, de algo más de 500.000 euros, unos 527.000 euros que no se llegaron a confirmar por parte de los proveedores, pero que ahora hay tiempo para hacerlo. Y en cuanto a la pregunta que se me planteaba, no, yo he de decir claramente un no rotundo. Nosotros no tenemos un pacto con nadie y de hecho, además, se nota. Si lo tuviéramos, pues podrían decir algunos que otro gallo cantaría. No lo tenemos ni con el PSOE, ni con... Es más, en cuanto a los números, el Partido Socialista y el Partido Popular siempre han tenido en los últimos 8 años una auténtica batalla en cuanto a los números. Yo, de hecho, además he explicado hasta la saciedad cuando el Partido Socialista se amparaba en el remanente negativo de tesorería, y yo he demostrado en numerosas ocasiones con documentos en la mano firmados por la tesorería municipal y por los técnicos municipales cuál era la deuda real del ayuntamiento a una fecha determinada. De hecho, yo quiero recordar que el pasado mes de junio, cuando entramos a gobernar el Ayuntamiento de Úbeda, yo demostré cuál era la deuda del ayuntamiento, la real, no la que pone el remanente, y lo ponían los papeles, porque además son muy sencillos. Yo le pedía a la tesorería que me sacara el pendiente de pago con las operaciones de préstamo con los bancos, con la Seguridad Social y con los proveedores. Y evidentemente ahí hemos mantenido siempre una lucha, es decir, que de pacto tácito nosotros gobernamos y lo que pretendemos es hacerlo con el consenso mayor posible de otros grupos políticos. Unas veces llegaremos a acuerdos con unos, otras veces con otros, pero repito, no hay ningún acuerdo, ni tácito ni no tácito, con ningún grupo político. Te cambio la pregunta y te intento pillar. Bueno, y ya le damos paso a Luis. Permíteme que bueno, que le demos la bienvenida, que no hemos quedado ahí con la pregunta del Partido Socialista en el aire y quería que le diéramos respuesta, pero le damos la bienvenida a Luis Carlos Latorre, que ya ya estaba aquí, lo que pasa es que me había camuflado con la mesa. Ya se ha incorporado, es verdad que trae el mismo color que la mesa y que el decorado. Déjame que te dé paso porque quiero cambiarle la pregunta porque se me escapa. Bueno, si no hay un pacto tácito, ¿cómo? Es que hay un sentimiento de culpabilidad muy grande en el Ayuntamiento de Úbeda sobre los 4
partidos políticos, incluso el quinto, de que sois concejales de muchos años, y todos se sienten muy culpables de la situación caótica en la que está el ayuntamiento, porque aquí nadie ha levantado la voz para decir, bueno, miren ustedes que el ayuntamiento de Úbeda es un desastre. En el ayuntamiento de Úbeda se han hecho, no se han presentado planes siempre se ha hablado de planes de refinanciación, también se hizo hace un par de años un plan para salvar la deuda. Antes de que responda Paco, hay un sentido de culpabilidad de decir qué malo hemos sido durante los últimos 15 o 16 años. Ahora respondes, pero yo, siendo maquiavélico, tomo lo mismo que está planteando el chico, que lo iba a plantear yo, lo que pasa es que, bueno, como ya he adelantado, y planteo, ¿no será más bien, y en fin, no quiero que se me entienda mal, pero estamos en vaca flaca, muy flaca, y entonces quizás no quiere nadie coger esa patata caliente? Es decir, a lo mejor si estuviésemos bollantes, si la situación entre ayuntamientos fuese de un plato de buen gusto, a lo mejor ya se habrían planteado, oye, vamos a ponernos de acuerdo y a esta gente fuera, más que el decir se sienten culpables de otra legislatura. Es que tú imagínate si ahora hiciesen una moción y tal, y dice, vamos a cambiar de gobierno, dice, bueno, y ahora me meto yo, que me van a imponer de aquí, que tengo que cortar de aquí, que tengo... Que se quemen esto. Que en este momento yo no se pegan tortas por creo que puede ir más por ahí el tema, que creo yo, no sé. Bueno, yo no puedo hablar por si hay alguien, los demás se sienten o no. Yo puedo hablar por mí y por el Partido Popular al que en este caso represento. Yo ya lo he dicho antes, es decir, que la situación que actualmente vive el Ayuntamiento de Úbeda es culpa de la confluencia de circunstancias que han rodeado a la ciudad de Úbeda y a su ayuntamiento, al menos en los últimos 15 o 20 años. Es decir, que me parecería además un error de bulto intentar buscar culpables, aunque políticamente, en el juego político, así se haga. Yo, por ejemplo, a mí se me está acusando por parte del Partido Socialista de que yo soy el gran hacedor de la situación actual que tiene el Ayuntamiento de Úbeda. Bien, yo... fuera de opiniones políticas, que cada uno puede opinar lo que quiera, yo creo que todos lo que nos sentemos de sentir es responsables. Yo no voy a utilizar el término culpable, pero sí responsables. Los que llevamos más y los que llevamos menos, porque, hombre, yo creo que conscientemente nadie hace las cosas con ánimo, con animadversión o con ánimo de perjudicar. Las circunstancias que políticamente se viven en cada momento son las que a veces determinan también que se vaya en un sentido o que se vaya en otro. Yo asumo mi parte de responsabilidad. Porque, y lo digo públicamente, ha sido concejal de Hacienda. Y lo digo públicamente aquí, y no me importa. Sí, y no me importa reconocerlo. Mi parte de responsabilidad, pero aquí parece que algunos, como los que están encabezando esta crítica del Partido Socialista, parece que es que van por la vida planeando, no aquello que es negativo nunca les afecta a ellos y lo que es positivo todos sí. Y yo he de recordar aquí que intentar dar lecciones de cuestiones económicas, un partido que siempre que ha gobernado, las 2 veces, los 8 años que ha gobernado, ha aprobado y ha pagado planes de saneamiento que no se han que luego ni se han presentado ni se han llevado a cabo bueno, y yo lo que digo es decir que yo me someto, como cualquier político tiene que hacer, me someto a la opinión pública y a lo que los ciudadanos deciden en cada momento. Y yo creo que no se pueden dar lecciones de política, sobre todo por parte de alguien, en este caso me refiero a Marcelino Sánchez, que me culpa a mí de todo, cuando evidentemente él se ha sometido a unas elecciones locales y las ha perdido. Por consiguiente, los ciudadanos son los que ponen a los políticos donde consideran oportuno. Entonces, ni yo voy a decir que todo es de color de rosa, pero evidentemente yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida de varias corporaciones, de muchas corporaciones, y lo importante de esto no es mirar atrás y analizar las circunstancias y buscar culpables, sino lo importante es actuar para que esta situación cambie. Y además eso es uno de los motivos a los que me han movido a mí, precisamente después de tantos años en la política, a continuar un poquito tiempo más, ¿no? Esa necesidad de intentar mejorar la situación económica del ayuntamiento en unas circunstancias políticas distintas, y yo estoy convencido, porque además a la fuerza aprietan, que se va a conseguir en estos 4 años, y que a pesar de que se adopten medidas negativas o medidas impopulares, posiblemente, si todo va bien, dentro de 3 años el Ayuntamiento de Úbeda esté en una situación económica mucho más saneada, mucho mejor, con la que poder afrontar
un futuro con mejores garantías. Yo, si me permite, discrepo muchísimo contigo, no digamos en la parte de la responsabilidad, que me parece bien, sino en la parte de la culpabilidad. Yo creo, al contrario, que sí hay que buscar culpables, al contrario, que habría que depurar muchas más responsabilidades para encontrar más, profundizar más en la culpabilidad. No te voy a decir ya hasta el caso de Islandia, ¿no? Pero en cualquier administración habría que plantearse si una persona gestiona mal aquello que se le ha dado, que el pueblo le ha otorgado y que no ha sabido llevarlo. Hay dos caminos: uno, lo olvidamos y decimos, bueno, en el siguiente episodio a ver si arreglamos lo que se ha hecho mal, o dos, cogemos y decimos, bueno, pero tendremos que ponerle la condición a esta persona o personas, primero, de que no vuelvan a estar ahí, que eso evidentemente es algo que se supone que decide el ciudadano con el voto, pero que puede haber vías legales también que lo impidan o que depuren esas responsabilidades que hablamos. Y segundo, el hecho de, digamos, de alguna forma tener un mecanismo que sobre la marcha, no solo los 21, en este caso 21 concejales del ayuntamiento, sino el pueblo sobre la marcha, pienso que tendría que tener un mecanismo, como el ostracismo griego, de decir, vamos, usted está siendo culpable de llevarnos a una situación que me está repercutiendo directamente, porque es que parece que la crisis es porque ha venido maloso y ha tocado. No, aquí se han hecho muy malas gestiones, no te estoy diciendo solo a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional, y por supuesto que creo que hay que buscar culpables. Y evidentemente uno de los sitios donde mejor se puede buscar es la urna, pero luego también debe seguir un cauce judicial. Aparte de ahora, una vez que depuramos esas responsabilidades, vamos a ser responsables para sacar esto adelante, ¿de acuerdo? Pero eso de, bueno, mira, no es hora de buscar culpables. Me imagino que habrá gente que por la mala gestión no quiero centrar al ayuntamiento de Úbeda, de cualquier ayuntamiento, esos empresarios que han quebrado, que han, bueno, algunos, como tú sabes, casos extremos de hasta que se han suicidado. Tú dile ahora a su familia que no busque culpables. Lo hay. Bueno, yo creo que independientemente de los términos a los que el gobierno ha dictado la ley de estabilidad presupuestaria y de esta, digamos, un poco espada de Damocles que está encima ahora de los que nos dedicamos a la labor política, de no poder hacer determinadas cuestiones, pero yo creo que esto ha existido y existe y está regulado en la ley. El ciudadano tiene cada 4 años la posibilidad de elegir a quien quiere que le gobierne. Y por supuesto tiene, como cualquier persona, la posibilidad de personarse o presentarse como acusación particular o de denunciar a quien considere que lo ha hecho mal. Y eso no hay que crearlo ahora, eso sigue existiendo en España en la legislación desde hace mucho tiempo, porque todos estamos sometidos al imperio de la ley, ¿no? A la legalidad. Y entonces yo creo que quien tenía la certeza o quien consideraba que el político lo estaba haciendo mal o lo estaba perjudicando desde un punto de vista penal o legal, pues podía perfectamente ponerlo, como otras cuestiones se han llevado a los tribunales. Y eso sigue pudiendo hacerse. Culpable en un momento hombre, yo sí tengo que decir aquí que, es decir, la mala o la buena gestión puede llevar una intencionalidad. El ayuntamiento de Jodas, lo que acaba de hacer el alcalde de Jodas, lo que acaba de hacer, me parece, lleve razón o no lleve razón, eso ya se verá, pero es buscar culpables. Aparte de solucionar lo que de aquí para adelante, también es coger y decir, oye, aquí hay algo que no cuadra. Quiero decir, ese tipo de posturas, venga del partido que venga, me parecen estupendas. Si usted tiene la más mínima duda, no, pues vamos a depurar responsabilidades. Pero que eso es un instrumento que tenemos todos los ciudadanos a nuestra mano. La cuestión es querer hacerlo o no querer hacerlo, pero no hay que hacer nada en la normativa específico para cualquier ciudadano, político o no político, puede perfectamente llevar a los tribunales cualquier actitud o cualquier cuestión que vea irregular. Pero tú sabes que no tiene acceso, digamos, el mismo acceso a documentos públicos. De hecho, estábamos comentando antes que el documento, concretamente este plan de ajuste, pues no, yo entro en la página web o lo pido al ayuntamiento y no me lo dan porque no es público, no está colgado para que el ciudadano que le va a afectar a él directamente pueda verlo, porque, bueno, ahí estaríamos en un conflicto entre la ley de protección de datos en fin, y aquella ley de transparencia que estábamos comentando que quiere sacar el Partido Popular adelante, que me parecería muy bien. Entonces, si no sé realmente lo que está pasando y si lo llego a saber, no suelen ser cosas sencillas, claras, sino en enrevesar, reconocer que aunque el ciudadano pueda, no es fácil para él saber exactamente qué se está gestionando bien o mal, bueno, hasta que no ha sucedido, claro. Yo creo que aquí la información, digamos, era a dos partes, ¿no? Aquí lo importante era que el Ministerio de Hacienda supiera los datos de los proveedores, sí,
y los proveedores a su vez pudieran acceder a este mecanismo. Fuera de eso, es normal que esté protegida por la ley de protección de datos, porque no entiendo que se gana con hacer público unos listados de facturas con unos fees, con unas empresas, con unos importes. El documento, el plan. El documento. Ahora, si te refieres al documento o al plan, bien, el Real Decreto Ley lo único que establecía es quién era competente para aprobarlo. Lo aprobaba el Pleno, no lo aprobaba ni el alcalde ni ningún otro organismo colegiado del ayuntamiento. Si lo aprueba el Pleno, su debate es público. Ahora, que el documento no se hiciera público, pues sí, es verdad que el documento además tenía que ir en un formato Excel específico, dirigirse al Ministerio a través de la firma digital. Solamente ha podido, pero es que hasta cierto punto es normal, porque yo entiendo que eso es algo interno de cada ayuntamiento. No entiendo por qué otro municipio tenía por qué saber que las condiciones o cuál es el plan de ajuste. Pero si lo que yo no entiendo es por qué no tiene por qué saberlo, y sobre todo por qué no tiene por qué saber los ciudadanos. Quiero decir, si es la casa del pueblo, de todos los ciudadanos y tal, pues mire usted esto lo que se está haciendo, transparencia, que se nos llena la boca de decirlo, pero luego nos cuesta mucho. Pero antes de presentarse en el Pleno, yo personalmente se hicieron públicas las medidas del plan de ajuste que se iba a decir, hombre, de una forma resumida. Y está aquí, si es accesible en un momento determinado, pero, decir, no solo eso, tampoco creo yo, hombre, secretismo, que sea una tramitación interna entre una parte, que son los proveedores, el intermediario, que es el ayuntamiento, y la administración a la que finalmente tienen que ir, que es el ministerio. Bueno, no es público, sí, no se ha dicho en la letra que sea público, pero tampoco creo que se haya escondido, ¿no? Bueno, estaría bien en cualquier caso, quizás que podamos tener los documentos más a mano, siempre que se pueda, evidentemente. A ver, Paco, hablemos del presente y hablemos del pasado. A título de opinión del pasado, el punto de inflexión del Ayuntamiento de Úbeda y el principio de la situación caótica que hay, la inseguridad jurídica que se produce cuando tú entras de concejal en tu primera legislatura, muy jovencito, y fallece el interventor, y a partir de entonces hasta ahora hay interventores nombrados a dedo. Tiene mucho que ver que Marcelino, cuando gobierna, impone el principio de caja única, da lugar esto a esta situación, que son preguntas, yo sé que son preguntas comprometidas, porque es en la curva de crecimiento es cuando la deuda del ayuntamiento se nos dispara, y coincide en esos años, en tus primeros años, que gobierna el gobierno popular con Juan Pizarro a la cabeza en minoría mayoritaria. Después gobierna Marcelino por aquel entonces concejal de Hacienda Rafael Carrasco, que aquí no se nos olvide, que fue cuando hacemos la transición al euro, pero la curva se dispara y se pone la caja única y 29, nos llevamos la manta a la cabeza. Esa es la pregunta antigua que te hago, y la pregunta moderna. ¿Es cierto el dato que a mí se me filtra, que no es público, pero se filtra porque en Úbeda se filtra todo? ¿700.000 euros de nómina tiene mensualmente el Ayuntamiento de Úbeda? Bueno, te contesto primero. Hombre, yo creo que sería, por mi parte, no sé, calificarlo de irresponsable. Son muchísimas circunstancias las que han ocurrido en todos estos años de los que venimos hablando, y bueno, ponernos aquí a analizarla o simplificarla a dos momentos, a 3, a 5, a 10, me parecería un error. Yo creo que, bueno, para corregirte, el principio de caja única no lo impone ningún político, ni Marcelino, ni nadie. El principio de caja única viene impuesto por la legislación. Sí, anteriormente, cuando yo empiezo en el Ayuntamiento de Úbeda, es verdad que los presupuestos que hacía eran finalistas. Se entiende lo que vulgarmente la gente dice, es decir, se podían hacer apartadillos, ¿no? Es decir, aquello que tú destinabas para inversiones estaba ahí y no lo podías tocar, era para hacer la inversión, con lo cual garantizaba que ese dinero estaba ahí y la inversión se podía hacer y no había ningún problema. El principio de caja única se impone legalmente y entonces, pues, al que le toca, cuando le toca, pues empieza a funcionar. Hombre, yo creo que sería un error simplificar ni en personas ni en nombres. Me parecería también un error. Técnicamente la intervención municipal siempre ha estado bien representada, unas veces con habilitados nacionales, como efectivamente tú nombrabas, eso, ¿no? Otras veces no, pero yo, al menos en los años los de los que puedo hablar, que he estado con la responsabilidad de gobernar, también cuando he estado en la oposición, yo creo que son las circunstancias. Es decir, aquí ha ocurrido como ha ocurrido en la economía o del consumismo en general en los últimos 15 años en España. Es decir, los ayuntamientos empezaron poco a poco, paulatinamente,
a intentar vivir por encima de sus posibilidades, a intentar prestar servicios a los cuales a veces ni siquiera estaban obligados por la ley de base, de cara siempre a los ciudadanos, y sobre todo a asumir responsabilidades y actividades que estaban por encima de sus posibilidades. Entonces, esto va empezando poco a poco, hasta que se va haciendo una bola cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Pero esas responsabilidades, ¿quién las delega en el ayuntamiento? ¿La Junta, el Estado o el ayuntamiento No, se crece y la va cogiendo? Eso forma parte de lo que yo creo que a nivel general han hecho prácticamente casi todos los municipios. Algunos no lo habrán hecho. Es decir, lo que vulgarmente yo he denominado vivir por encima de tus posibilidades, querer hacer cosas a las cuales sabes perfectamente que te estás saliendo de madre, que ese dinero a lo mejor lo necesitas para otras cosas, pero evidentemente es muy importante, a todos se nos llena la boca, pues que el Ayuntamiento de Úbeda o que la ciudad de Úbeda pues tenga tal cosa, o tenga tal otra, o pueda celebrar tales fiestas, o pueda celebrar cuáles otras cosas. Entonces son cuestiones en general que van escapando. Y sobre todo, yo creo que también en España ha habido un problema que se ha denunciado por parte de muchos ayuntamientos. Existió una cosa en un tiempo que se llamó el libro blanco de la financiación local, y es que los ayuntamientos no han estado nunca bien financiados. A pesar de tener la autonomía financiera, han ido asumiendo cada vez más competencias, han ido incluso duplicándose esas competencias con otras administraciones, pero no han recibido el dinero necesario para eso. Y sobre entonces, todo servicios sociales, por ejemplo. Efectivamente, la financiación local es una asignatura pendiente desde el punto de vista político en España, y de hecho los municipios en general están en la situación en que están, algunos muy malas y otros menos malas, pero precisamente por eso, porque han tenido menos ingresos de los que tenían que tener, y luego, por supuesto, por lo que he dicho, han intentado hacer ir por encima de sus posibilidades, y le ha ocurrido por lo que le ocurre a cualquiera, a una empresa o a una familia, que lo que va es por encima de sus posibilidades. Llega un momento en que pues, tiene mucha deuda y no tiene tesorería para poder afrontarla. Pero, repito, por eso este momento también me parece un momento de inflexión. Un reajuste lógico. Desgraciado, porque nadie quiere vivir la situación que estamos viviendo, pero al punto que es desgraciado, también en algunos aspectos necesario para ese punto de inflexión, para dar un corte, para dar un parón y para volver a tomar aire y quitarnos ese endeudamiento que tenemos y poder afrontar el futuro mucho mejor. Y en cuanto a la nómina del Ayuntamiento de Úbeda, yo creo que es prácticamente casi público. Bueno, en los últimos meses, los meses que llevamos gobernando nosotros, se ha reducido un poquito. Repito, no como algunos han dicho malintencionadamente porque se haya echado a nadie, sino porque contratos que han ido cumpliendo o ocupaciones o puestos en el Ayuntamiento que venían financiados o subvencionados por otras administraciones que han cumplido su finalidad, pues simplemente no han continuado. Yo no puedo dar el dato exacto, a pesar de que lo firmo todos los meses, pero no me suelo quedar en la memoria con la cifra, pero se podría decir que en lo que se refiere, que es lo que se paga primero, lo otro se paga un día o dos después, lo que se paga primero, que son los salarios, pues no llega a estar ahora mismo por debajo de los 600.000 euros. Aproximadamente puede estar, podemos decir, sobre los 550.000, de 550 a 570.000 euros, lo que es el salario. Y luego las cotizaciones a la Seguridad Social, que al menos, pues sí, suman aproximadamente, redondeando, pues algo más de 250.000 euros. Estamos hablando de 800.000 o casi que entre Seguridad Social esas pueden rondar los 800.000 euros mensuales, lo que el Ayuntamiento necesita para pagar la nómina, sí, con los seguros. Bueno, y los recortes, yo no sé si en la primera parte había hablado un poco y tal, pero los recortes que ahora también nos gusta tanto a los políticos que están en los gobiernos, es decir, como vienen impuestos, vosotros concretamente en Úbeda tenéis el gobierno de la nación. Te hago doble pregunta, tanto a nivel local, autonómico como nacional, entroncando con el tema de los recortes. Claro, aquí tendréis que pensar que, siendo un gobierno del Partido Popular, además en minoría, los recortes que pueden venir impuestos, que se deban de hecho, no sé si tendrá que ver que hayan devuelto, no sé si lo había hablado, que hayan devuelto este plan de ajuste por eso. ¿Lo hacéis en base a aquello, en base a lo que se está diciendo a nivel nacional? ¿Os amparáis, como se está amparando la Junta de Andalucía, en bueno, que como vienen impuestos así, aunque yo creo que realmente se podía recortar en otros muchos sitios y eso es una forma de escudarse?
Es decir, vosotros no tenéis esa excusa, ellos sí la pueden tener, porque vosotros se supone que estar en el mismo partido en el gobierno de Nación, el mismo partido en el gobierno municipal, tenéis que amparar en otra cosa. No sé si lo había hablado en la primera parte. Las medidas, bueno, se ha comentado, las medidas se daba a los ayuntamientos la libertad de adoptar las medidas que fueran necesarias. Había diferentes bloques, había medidas para aumentar los ingresos, sí, medidas para disminuir el gasto, y lo que se ejemplos de Linares, lo que se ponían algunos ejemplos. En ningún momento el Ministerio decía o marcaba un camino muy general, muy genérico. Ahí se dejaba autonomía a los municipios. Y indudablemente ahora, cuando el Ministerio nos conteste, pues este ayuntamiento tendrá que adoptar unas medidas de ajuste, porque así se nos dijo y se nos va a obligar a adoptarlas. Yo espero que esas medidas se nos deje también un margen de maniobra y de autonomía. No creo que nos vengan impuestas. Yo entendería únicamente que vinieran impuestas a aquellos ayuntamientos, digamos, que se declaren un poco, como se dice en términos jurídicos, en rebeldía, es decir, que digamos que pasen de todo y digan, bueno, pues a mí me da igual lo que diga el Ministerio, y yo, como de hecho ha habido municipios que no han presentado el plan de ajuste directamente porque no han querido, bueno, otros porque no les sería necesario, ¿no? Entonces, yo creo que, excepto en esos supuestos donde ahí el Ministerio sí procedería a una intervención, como se ha dicho públicamente por parte del ministro, aquellas administraciones que no cumplan con lo que tienen que hacer, pues podrán llegar a ser intervenidas. Pero es que están haciendo ajustes más, digamos, tú dices que había dos vías, ¿no? El cobrar más de alguna forma o el reducir determinados gastos. Y se están haciendo más por cobrar, quiero decir, si ya de por sí el ciudadano está mal y se está cargando más sobre su bolsillo, pues llega un momento. Encima, por ejemplo, ahora la Junta de Andalucía dice que va a recortar también sueldos de funcionarios y tal. Si tengo que pagar más impuestos, me van subiendo esto, me van subiendo lo otro, y encima me bajan el sueldo. No sé, ¿no ves que puede generar un conflicto? Es decir, no sería bueno que se pusiesen todas las administraciones de acuerdo y decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo en si cortamos o si subimos, pero todos hacer lo mismo? Bueno, es que yo creo que cada administración tiene unas circunstancias distintas. Yo creo que... Pero el ciudadano no, el ciudadano tiene las mismas... No, pero las grandes administraciones como el Estado central y las comunidades autónomas, que tienen que cumplir unos objetivos de déficit, yo creo que el problema es que para cumplir esos objetivos de déficit, el problema es que tienen, en el tan poco tiempo que tienen que cumplir con ese objetivo, no les es suficiente. Pero es el objetivo de déficit de la administración. Yo digo el objetivo de déficit del ciudadano. ¿No sería conveniente que la administración se pusiese de acuerdo y decir, oye, vamos a no darle otra vuelta a la cosa? Es que yo tengo la sensación de que municipalmente, por aquí, porque creo que es lo mejor, autonómicamente te recorto porque te da igual, y el otro te voy a subir porque... Y al final todo se está cargando sobre la misma tinta. Vaya a cumplir los objetivos de déficit, pero ¿a costa de qué? Bueno, de que los ciudadanos... Yo puedo decir que el Ayuntamiento de Úbeda está adoptando medidas en ambos sentidos. Yo lo acabo de decir hace un rato, que nosotros en los meses de gobierno se ha reducido muchas aportaciones del Ayuntamiento, y eso es reducir. Es más, en nuestro plan de ajuste y en las medidas que llegamos aprobadas, primero a iniciativa nuestra. Sí, yo quiero recordar aquí que nosotros llevamos al Pleno, a los pocos meses de estar gobernando, la rebaja del IBI. Luego, evidentemente, el propio Gobierno de la Nación nos enmendó la plana a nosotros y a todos los ayuntamientos de España, pero nuestra intención era reducir, la carga impositiva. De hecho, se están reduciendo muchas aportaciones del ayuntamiento y muchas cosas que hay que reducirlas. Es decir, yo creo que nosotros estamos adoptando, de hecho, aquí tanto que se ha hablado en el Ayuntamiento de Úbeda, hasta el día de hoy. Yo lo que pase en un futuro no voy a hablar porque no me gusta vaticinar, pero hasta el día de hoy el Ayuntamiento de Úbeda no estará creando empleo, pero tampoco lo está destruyendo, al menos de una forma... Simplemente no lo está renovando de una forma clara, no está despidiendo a nadie, no lo está creando, quizás, como en otras ocasiones se ha podido crear, pero tampoco lo está destruyendo. Paco, para ser realista y en el peor de los casos, nos vamos a poner el peor escenario posible, que se reduzca de los ingresos del Estado mensualmente, ese 45% al que hacía referencia, ¿dónde se va a poner el acento? ¿En qué se va a recortar especialmente en Úbeda? Bueno, eso es difícil de contestar por una sencilla razón, porque nos estamos poniendo en un futurible que desconocemos. Yo he hablado aquí de un 45%. El peor de los escenarios. Está hablando si viene impuesto de un 45% ahora, porque ya no retienen un 5%, que en realidad sería más correcto decir que el máximo es un 50%,
pero es que no sabemos si va a ser ese 50%. Que ese sería el peor de los escenarios. Ni sabemos si va a ser ni en el número de anualidades ni de plazos mensuales que se va a hacer. Una vez que lo sepamos, entonces es cuando tendremos que ver y hacer números y ver dónde efectivamente hay que recortar. Lo que está claro, y yo a nivel general si puedo decir aquí, es que un ayuntamiento tiene una serie de compromisos que por ley tiene que cumplir. El primero de ellos, uno de los más importantes, es pagar los sueldos de las personas, de los trabajadores del ayuntamiento. Y luego, por supuesto, yo he de decir aquí, como de hecho se viene haciendo, que el Ayuntamiento de Úbeda, salvando eso, siempre va a poner por delante aquellas cuestiones que afecten de carácter social. Evidentemente no se va, de hecho en la propuesta de borrador de presupuestos que se presentó había un incremento en el gasto social, y ahí en eso no vamos a renunciar. Y habrá otras cuestiones pues que habrá que ajustar y ya es muy difícil ahora mismo decir aquí cuáles son. Lo que sí yo quiero desmentir categóricamente es que, excepto que la situación llegue a empeorar mucho más de lo que está y llegamos a una situación complicada, pues yo quiero dejar a la gente tranquila en el sentido de que el Ayuntamiento de Úbeda no tiene intención de echar a nadie, ni de no cumplir con su obligación de pago a trabajadores y a funcionarios. Los recortes pues tendrán que venir dados de donde se considere que es más prescindible. En esto opiniones hay tantas como personas. Habrá quienes consideren que no es prescindible gastos de fiestas y cuestiones, otros considerarán que sí. Las opiniones son muy diversas según a cada uno cómo le afecte, pero lo que está claro es que intentaremos salvaguardar en la medida de lo posible aquellas cuestiones que sean más sociales. Yo creo que sin abandonar el día a día de un ayuntamiento, yo creo que si en algo se está demostrando en estos 11 meses es que no todo pues son las grandes obras ni las grandes actuaciones. A veces con un poquito de intención y un poquito de administración, buscando quién hace las cosas más baratas, pues se hacen pequeñas cosas. Pero buena gestión, lo que se mantiene, se hace un mantenimiento, se hace una conservación y no se gasta tanto dinero. Y eso parece una tontería, pero es importante, un mayor control en cuanto a lo que son los consumos en el ayuntamiento, los grandes consumos, la luz, el teléfono. Todas son cuestiones que parece que no, pero de las que se va ahorrando. Intentar recaudar más, no solamente por el tema impositivo, sino, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ahora lo que se está negociando con la Diputación a través de los parques comarcales de bomberos, por lo que a veces si el Ayuntamiento de Úbeda percibe más dinero por eso, pues totalmente eso es mejor para el Ayuntamiento, ¿no? En fin, son diferentes, muchas medidas que todas en su conjunto pueden llevar a que yo creo que podamos ir tirando y podamos cumplir con nuestra obligación de pagar. Y ya está, y poco a poco. Yo te comentaba antes y estaba hablando de los recortes, sabes que lo iba a leer porque lo he comentado antes, que me parece increíble que se esté recortando en tantísimas cosas a todos los niveles y llegaba sin haber contrastado, me llegaba este correo y lo he hablado contigo y dices que bueno, que seguramente no anda muy descaminado, que en España tenemos, no estamos ahora hablando de Úbeda, el doble de políticos que el segundo país de Europa con más políticos, que es Italia. Tenemos 300.000 políticos más que Alemania, teniendo la mitad de población. Y además aunque nosotros yo concretamente hemos hablado muchas veces de evitar duplicidad en administraciones, pero ellos tienen en Alemania 6 administraciones y aún así tienen 300.000 políticos menos que nosotros. 445.568 políticos en España o cargos derivados de temas políticos. También creo que hay algún cargo de sindicato y tal aquí. Cuando hay, por ejemplo, 165.967 médicos, 154.000 policías, en fin, quiero decir, está muy bien que recortemos en sanidad, que recortemos en educación, que recortemos en muchas cosas, que subamos esto, pero no habría que recortar primero aquí y luego ya vemos, ¿no?, una duplicidad que sé que ahora se está tratando en las administraciones. Ya se hizo 2 años un estudio que se ahorraría, cogiendo la gestión de las 3-4 más eficientes y eficaces, 25.000 millones de euros al año. 25.000 millones de euros al año es un dinero, si todos nos ponemos en ese plan. No debería, te digo, ahora te pregunto como político, aparte de un montón de experiencia que tienes, ¿no debería a lo mejor haber empezado por ahí la tijera y luego ya veríamos hasta dónde llegamos?
Bueno, la tijera se puede empezar por muchos sitios. Hombre, eso escapa evidentemente a las competencias del Ayuntamiento de Úbeda. Yo sí puedo decir que al menos en este tiempo, y seguro que vendrán medidas más drásticas, se está empezando a hacer algunas cuestiones. Yo esos datos efectivamente los conozco de un correo. He de decir que en esa cifra están incluidos también los representantes sindicales. Con esto yo no estoy diciendo nada en contra de los sindicatos, sino que dentro de esas representaciones que se habla de sindicatos y partidos políticos. Hombre, yo creo que se están empezando a dar algunas medidas en cuanto al... Se ha regulado una normativa en cuanto a los consejos de administración de las entidades financieras. En cuanto al tema político, es que habría que hacer quizá a lo mejor una reforma muy básica o integral de lo que es el sistema de representación política en España, porque claro, esto no es directamente decir desde la noche a la mañana, decir que el Ayuntamiento de Úbeda va a tener 21 concejales, ahora va a tener 13. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces hay que cambiar muchas normas, incluso es posible que haya que tocar a lo mejor algún aspecto constitucional. Entonces no es sencillo, pero yo creo que más tarde o más temprano el tema de la reducción de salarios de los representantes políticos va a llegar. Y de duplicidad y triplicidad absurda. Es que no estamos hablando de un tema baladí, estamos hablando pues de hablamos de un escándalo de salarios, que lo ha dicho Paco, de un escándalo de salarios que es sangrante, la cantidad de personas que hay sin recursos de ningún tipo, es sangrante, da hasta vergüenza, salen los colores, que yo de verdad no sé en muchos casos cómo se puede abordar un tema por parte de políticos que están ganando un verdadero dineral, ponerse por delante de una cámara, delante de unos micrófonos de una radio o un periódico y hablar de la situación con sueldos sangrantes, dada la situación económica, y eso es por eso digo que nosotros tenemos que pensar también en quien está viendo esto ahora mismo con cierta dificultad, decir, madre mía, o sea, quizás cuando yo decía apretar más, es que a muchos ciudadanos no se les de puede a pie apretar más. no se les puede ya apretar hemos hablado de política general, no hemos entretenido, pero vamos a entretenernos, vamos a coger todo por los cuernos. Paco, ahora vamos a analizar qué ha pasado aquí. A mí me extrañó muchísimo cuando se le deniega al Ayuntamiento de Úbeda el plan de viabilidad, sale mi alcalde de Úbeda y a excusa no pedida, que para mí siempre es una acusación manifiesta, el primero que protege es a ti. Quiero felicitar a mi concejal y quiero felicitar a mis técnicos, pero no nos lo han concedido y nadie le había dicho nada. Justo estamos Me da la impresión, la sensación que puede ser que pulula por la ciudadanía y por donde los sitios que yo me muevo, es que esta historia se ha hecho mal. Pero alguien me dice muy inteligentemente, chicos, es que se ha hecho mal conscientemente. A ti te veo con una pausa, con una tranquilidad, estás completamente tranquilo y a gusto. Pero se ha hecho mal esto, Paco, porque le va a venir muy bien al Ayuntamiento de Úbeda, a Pepe Robles y a vuestro gobierno, con un gobierno que no es minoría mayoritaria, pero muy pequeñita, porque resulta que las medidas que vais a tomar no vamos a poder responsabilizarlo. Es decir, aquí cuando venga Hacienda y nos intervenga, que nos va a intervenir, y aquí va a empezar a desaparecer gente de empleados municipales, porque no están optimizadas las plantillas, y en eso tienes que estar de acuerdo. Aquí se van a privatizar servicios y van a desaparecer otros servicios, y supongo que los autobuses, ojo, y que nadie lo tome en serio, que es una percepción mía, están en el punto de mira. Os va a venir muy bien este asunto, y por eso esto se ha hecho tan mal, habéis pasado tan de puntilla, no os enfadasteis cuando el PSOE votó en contra. No había un enfado porque IPDU, que colabora en hacer el plan de viabilidad, solo se abstiene. Es decir, ¿hay algo más? ¿O soy yo un conspirativo? ¿O soy yo un mal pensado? Creo que a veces se quiere buscar las razones, algunas razones que ya son demasiado rebuscadas. No tendría sentido que nosotros vayamos en contra del mundo. Todos los ayuntamientos que mayoritariamente, yo lo he dicho al principio, un 85% de los ayuntamientos en España han tenido aprobado su plan de ajuste, y la intención del Ayuntamiento de Úbeda era hacerlo. Yo estoy tranquilo porque primero es mi forma de ser, yo soy una persona tranquila, y segundo porque, bueno... Pero Paco, tú un marrón muy gordo. Tampoco... Esto es un marrón muy gordo. Bueno, tú no vas a poder hacer... Tú no vas a poder hacer unos presupuestos. Todos los presupuestos te los van a marcar. Yo creo que es un marrón que se pinta más gordo de lo que es.
Bueno, en realidad es un marrón gordo para todos es los más fiero, ayuntamientos. porque yo antes lo he dicho, es decir, parece como si el ayuntamiento que tiene aprobado el plan de ajuste estuviera no tuviese que pagarlo. También tiene un marrón. Estuviera estupendo. No, yo no quiero un marrón a un 6%. Vamos a ver, yo puedo decir aquí sin dar nombre que hay ayuntamientos, sin dar nombre, hay ayuntamientos que están temblando que transcurran los 2 años de carencia, porque saben que tienen que afrontar con la el participación pago de ingresos del Estado, No, que también le van a pagar. me refiero a los ayuntamientos que tienen aprobado el plan Que de ya lo ajuste. tienen aprobado y tienen 2 Tienen años que de pagar. carencia. Que tienen que devolverle el dinero a los bancos en 8 años, porque hay 2 años de carencia. Y están diciendo, bueno, ya está, ahora vienen 2 años, pues estos 2 años que vienen, pero cuando pasen esos 2 años... Y que viene luego carré. Pasa muy rápido. Que venga pues, luego carré. evidentemente hay algunos que están diciendo cuando venga ya veremos a ver qué va a pasar, porque es una gran cantidad de dinero. Repito, que el ayuntamiento que tiene aprobado el plan de ajuste tiene que devolver al tipo de interés que se ha fijado, casi del 6%, Casi del 6. a las entidades variando. financieras, tiene que devolver los millones de euros que se le van a pagar a los proveedores, exactamente igual. Exactamente igual. Es Pero decir, en el que- caso de Úbeda, digamos, bueno, en que el la caso de los que no se han aprobado, se retrae desde el principio. de La 1200. diferencia, bueno, no voy a decir yo a ver que sea mejor. Bueno, el ayuntamiento de Úbeda va a tener que poner Pregunto, no lo sé, yo pregunto con apretarse esta- los machos antes, en el sentido de que va a tener que empezar antes. Pero no hay ninguna cuestión de conspiración. Hombre, nosotros nos hemos enfadado. Nosotros salimos a los medios de comunicación y explicamos muy claramente el debate que se han producido con posterioridad a ese pleno. Y evidentemente, claro, como no podía ser de otro modo, agradecimos a quien había hecho un trabajo. Yo creo que aquí, y tengo que decirlo así, asumiendo, como he dicho, mi parte de responsabilidad, pero yo creo que aquí ha habido grupos políticos en el Ayuntamiento de Úbeda que han tenido un tratamiento de esto muy superficial y tremendamente irresponsable. Porque ahora se están llevando las manos a la cabeza, también de cara a la galería, porque la crítica política nos viene a todos muy bien, pero en su momento no han hecho los deberes. Porque En su si momento hubiese- no han hecho los hubiese deberes. incidido más, que los se deberes, hubiese que los aprobado. deberes primordialmente los tenemos que hacer nosotros, por supuesto, pero nosotros no tenemos mayoría y necesitábamos esa colaboración. Y esa colaboración no existió. El Partido Socialista hizo propuestas que además, técnicamente, que no fui yo el que le dijo, técnicamente se dijo que no eran propuestas, que no eran las propuestas que se nos pedían en No el eran plan, aprobables. que no eran aprobables, que no eran útiles, las pocas que hizo. El Partido Andalucista, su máximo argumento es decir que el plan de ajuste tiene 6 folios. Pero bueno, vamos a ver. Eso no lo puede decir un político serio. Oiga usted, el plan de ajuste puede tener 6, 20 o 25. Si analizáramos los planes de ajuste de otros ayuntamientos, van a tener el mismo número de folios, porque es un modelo, un formato. un formato. Entonces, A rellenar. la cuestión es lo que hay dentro de ese plan de ajuste. Entonces, no se puede hacer una crítica tan superficial y sobre todo la comodidad de decir, no, esto es un plan de ajuste que se ha inventado el gobierno del Partido Popular y que a nosotros no nos afecta. Pero sobre todo, a mí lo que más me duele de esto no es esa postura, porque es una postura respetable desde el punto de vista político, sino que la postura esa se haya adoptado en los ayuntamientos donde no se gobierna. Y donde se gobierna, se haya adoptado otra postura distinta. Es decir, ¿por qué aquí en Baeza se aprueba un plan de ajuste con una serie de medidas? Porque en el fondo, aunque se critica la normativa del gobierno, se sabe que se tiene que aprobar. No hay otro remedio que aprobarlo. ¿Por qué en otros ayuntamientos, como yo he dicho aquí, grupos como Izquierda Unida han apoyado medidas que nada son progresistas, medidas de subidas de impuestos, como he puesto el ejemplo de Linares? Pues ese mismo compromiso político es el que nosotros le pedíamos a los grupos de la corporación. Lo que no se puede es decir, bueno, yo aquí me lavo las manos, esto marrón que tienen ustedes, y ahora empezar a alarmarse y a echarse la mano en la cabeza y hay que ver y esto. No. Qué Yo creo curioso, Paco, y que diferencia los colores políticos, y me refiero a un caso que tenemos muy cercano en Baeza. Qué curioso cómo cambia el cuento cuando un partido político el que está gobernando, cuando otro me comentaba, Izquierda Unida apoyar o no apoyar el plan de Pues es ajuste, había que una- hacerlo. es una pena, no es en curioso, Baeza el Partido es muy Popular triste. votó en contra, por ejemplo, de algo que había que hacerlo con criterios absolutamente diferentes a los de Úbeda, y al final, no, probablemente son los criterios de cada partido en cuanto a cuáles son las medidas que se deben adoptar tú no puedes en decir el una plan cosa y de la ajuste. contraria y que las dos Pero sean dadas por buenas. lo que es ser, bueno, no son las mismas personas, será el mismo partido, pero cada persona me imagino que tendrá su opinión Pero en cuando cada hablamos de ciudad. cuestiones políticas, como él Pero es entiende a lo dice, que hacía referencia cuando hablaba de las manifestaciones de los grupos de la oposición y demás.
lo que es hacer crítica política y lo que es tener la responsabilidad de llevarlo adelante. Bueno, si yo no lo he escuchado mal en algún medio que habéis salido en algunas declaraciones cuando se devolvió y tal, es precisamente porque se ha tenido en cuenta la opinión del otro grupo a la hora de poder aprobarlo, por lo que se ha, sí, bueno, en todos los sentidos, rebajado acusando y defendiendo a nadie. el giro de tuerca, y entonces por lo que se ha de alguna, quiere decir sí. que lo había hecho, no era el plan de ajuste que vosotros lo pretendíais. había hecho teóricamente escuchando al resto de los partidos, intentando plasmar Efectivamente. todas las sensibilidades, pero las sensibilidades tienen que ser las mismas aquí que en Baeza, que en Chillueva. Es Nosotros decir, nos hubiera gustado debería. una mayor También al mundo. aportación y una mayor colaboración. La hubo por parte de un grupo político que fue Iniciativa Popular Ubetense, a pesar de que no estaba de acuerdo en Y se muchas abstuvo. de las medidas, se abstuvo. Pero claro, yo quiero poner aquí una estampa, ¿no? El partido, Izquierda Unida, se levanta del pleno porque coincide la convocatoria con la huelga general, pero si ese día Izquierda Unida no se levanta del pleno, vota en contra del plan de ajuste. Y entonces podríamos estar en una tesitura de no estar hablando ahora de que es que el Ministerio el que no lo ha aprobado, sino que Simplemente que directamente no lo hemos no presentado. lo hubiera aprobado el Pleno y no hubiera podido presentarse. Ahí es donde yo me refiero. Es decir, a que yo creo que desde la oposición se puede, sin que eso suponga el que parezca que uno está de acuerdo con o ha Perdiendo hecho terreno. un pacto o perdiendo terreno, ¿no? Se trata de hacer aportaciones y luego hacer las críticas que uno quiera, pero ir a lo práctico, hacer aportaciones, y de esas aportaciones, yo creo que si todos hubiéramos hecho aportaciones, seguro que hubiera salido una situación mucho mejor, y a lo mejor aquí no estaríamos hablando de que el plan de ajuste no está aprobado. Pero claro, limitarse a decir un argumento, no, es que esto es una normativa del gobierno, que lo que intenta es subir impuestos, que lo que quiere es desfavorecer a las clases menos pudientes, argumentos que pueden ser muy válidos, pero que no conducían a nada. Yo creo que lo importante era que hubiéramos sido capaces entre todos, escúchame, tú eres perdóname, políticamente muy Luis, correcto, Luis, o yo soy perdóname, más... porque tenemos que ir recapitulando por tiempo y ya sí que Pero vamos a tener solo un apuntillo. últimas Tú intervenciones eres y rápidas. políticamente muy correcto, porque te veo, no quieres tocar a nadie, ni quieres decir, o yo soy a lo mejor excesivamente malévolo. Si Izquierda Unida te quiere tumbar en el pleno esto, ni huelga ni santa huelga. Van y te lo tumban y luego se irán. Quiero decir, Bueno, ellos pues, posiblemente preferirían decir, bueno, ahí está, yo me he ido, que me huelga, luego ya... Bueno, sí. no, con eso no estoy Si diciendo hay que decir digo, si no hay que decir no digo. Se fueron porque no No había estaban de acuerdo manifestado con con la anterioridad el tema convocatoria. de- Pero bueno, pero yo he puesto un ejemplo. es Pero decir, que si lo quieren tumbar, se quedan y lo tumban. Eso lo sabes tú, lo sé yo. Efectivamente, bien, pero que es, por eso lo que quiero decir, que estamos hablando de que por la situación política del Ayuntamiento de Úbeda, pues de alguna forma muchas cosas se aprueban por los pelos, con pinzas, y esta es una de las cuestiones del plan de ajuste. Y hombre, y a mí que no se me intente decir ahora que es que el plan de ajuste no se apoya porque se va a prisa y corriendo, porque se presenta... Hombre, o sea, se está valorando, que es totalmente cierto, la ingente labor técnica que hace la intervención municipal y la interventora, que estuvo durante casi 2 semanas yéndose a las 10 de la noche del Ayuntamiento de Úbeda, pero es que los plazos son los que son, y son los que han tenido todos los ayuntamientos, todos. Que nadie me intente vender que otros han tenido más tiempo. Son, al fin y al cabo, pretextos. Y esto lo traéis con muy poco tiempo y no tenemos tiempo para decidir. Es decir, que lo que hay es que actuar, hay que ser un poquito, yo entiendo... Estás describiendo una situación de mezquindad y de irresponsabilidad política en el Ayuntamiento de Úbeda que a mí me da miedo. Es mezquindad e irresponsabilidad. Es decir, oiga usted... Es partidismo de tu partido. Tan pocas miras hay en los partidos que están ejerciendo la oposición en el Ayuntamiento de Úbeda para no saber, para solo pensar en las próximas elecciones y hacer estos cantos de sirena tan torpes, Hombre, para que esto no se haya aprobado bien hecho, no se haya hecho con dureza, porque es que el argumento, para resumir todo el programa, el argumento que tú me das es que me dices, si este plan de ajuste se hace un poquito con una vuelta de tuerca más, quitando de aquí, que son medidas muy impopulares, pero que sumando los grupos políticos podríamos haberlas sacado, y estaríamos hablando de que nuestro plan está aprobado, como se ha aprobado en nuestros ayuntamientos. ¿Tanta irresponsabilidad y mezquindad política hay en este ayuntamiento?
de Úbeda? Hombre, yo el plan de ajuste es un ejemplo, pero yo sí diría que yo siempre la experiencia es un lugar donde fijarse. Si yo tengo que comparar los 4 años primeros que yo estuve en el Ayuntamiento de Úbeda, con mayoría simple también, sí, a estos, son totalmente distintos, porque independientemente de las relaciones personales que podamos tener a nivel personal los concejales, cuando se gobierna en mayoría simple se necesita una colaboración, y yo creo que este gobierno está pidiendo consejo y está pidiendo colaboración a los grupos de la oposición, pero me da la sensación que los grupos de la oposición, sobre todo también hay que tener en cuenta que hemos pasado por un periodo tremendamente electoral, donde ha habido varias citas electorales, y cuando hay citas electorales, pues me parece a mí que aquí el último, aquí hay que correr y todo el mundo, y entonces esas citas electorales pues enturbian mucho la vida política, y entonces a veces se adopta esa actitud de responsabilidad, como diciendo, bueno, esto es problema tuyo, y yo estoy viendo aquí los toros desde la barrera, y entonces pues claro, vosotros estáis molando, claro, tú verás. Entonces es complicado cuando yo noto ahora, por ejemplo, estoy notando, y pero repito, esa es la explicación, Paco, pero hay mezquindad política. Bueno, yo no sé si mezquindad, lo que sí es verdad que hay zancadillas y mucho pretexto. Lo que hay estrategia política. Mucha estrategia, mucho pretexto. Se le puede llamar. Mucho esto viene tarde, no tengo tiempo, mucho pretexto y digo, mucha cita electoral. Y entonces entre el pretexto y la cita electoral pues no se busca el bien de la ciudad, sino que se busca el bien de la propia formación política, y entonces no hay la colaboración que tiene que haber. Yo siempre he puesto como ejemplo del año 95 al año 99, yo que era concejal de Hacienda aprobé 3 presupuestos. Sí, y yo doy fe por aquel 3 presupuestos se aprobaron con, bueno, aunque fuera con la abstención, la costumbre del Ayuntamiento de Úbeda es que el año ya electoral se prorrogaba. Tenemos que ir acabando. Y sin embargo, eso ahora la situación que veo es muy complicada, muy complicada. Bueno, quedan estas propuestas sobre la mesa, tenemos que acabar, ya hemos llegado al punto final en el programa. Muchísimas gracias, Luis, por haber venido. Sabemos que además haber venido tarde, pero bueno, ha sido muy, muy interesante y muy ilustrativo hablar con... Gracias, chicos. Para mí un placer y hablar con Paco más. Y me deja muy tranquilo, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. No lo sabemos, no es el caso de muchos políticos. No lo hubieran hecho todo, ¿eh? No, sálvese quien pueda, pero todos no lo hubieran hecho, y sobre todo, bueno, pues ese mensaje de tranquilidad que lanzaba el concejal a los proveedores tranquilos que van a cobrar, y a los ciudadanos, bueno, pues que sin ese periodo de carencia de 2 años, con quizás menos plazo para devolver, aún se está pendiente, bueno, pues de que lleguen estas órdenes del Ministerio para ver cuánto se retiene al Ayuntamiento de Úbeda. En cualquier caso, recortes van a tener que aplicar todos los ayuntamientos, eso está muy claro. Gracias de nuevo, muy buenas noches, también gracias a ustedes por su atención y hasta la próxima semana. Gracias.